Una buena noticia esta semana provino de los Estados Unidos y fue la reducción de la tasa de inflación. El dato de inflación es interesante, se colocó en 5% en el mes de marzo. Esa es la tasa de inflación medida por la variación porcentual del índice de precio al consumidor, que es uno de los índices más importantes que se utilizan para determinar la inflación. Pues esta registró una variación considerablemente más baja que en meses anteriores. Es una tasa de inflación que obviamente con el 5% todavía es más del doble de la meta del 2%, pero es una reducción importante. Yo creo que es algo que las autoridades lo ven como algo positivo. Si nos observamos acá lo que es la trayectoria de la inflación, tanto la subyacente como la overall, que es la calculada con todo el índice de precio al consumidor. La subyacente se calcula utilizando solamente la parte correspondiente o excluyendo, vamos a poner, excluyendo alimentos, así como también otros elementos que son muy volátiles como combustible. Si se saca eso, tenemos lo del core, el core o subyacente, tiene una variación del 5.6 a marzo, mientras que el overall, que es el índice de precio al consumidor completo, una variación del 5%. Pero fíjense cómo llegó a estar aquí, pues niveles muy superiores al 8%, estuvo por encima del 9% y fíjense cómo ha ido descendiendo. Esto sin lugar a dudas es algo sumamente positivo. Con relación a la subyacente, todavía hay que señalar que hay que hacer un trabajo porque está en ese 5.6, pero si lo descomponemos, tal como lo presenté aquí en mi blog, cuando esta entrada la coloco, pues pongo acá, al descomponer por bienes y servicios subyacentes, se tiene que los precios de los bienes registraron a marzo una variación interanual de 1.5, mientras que los precios de los servicios registraron una variación de 7.1%. ¿Qué le dice a usted eso? Lo que le está diciendo es que hay un punto todavía que atender en la economía de los Estados Unidos, que es la variación que está registrando los precios de los servicios. Y eso está estrechamente vinculado con, obviamente, los salarios. Si los salarios siguen aumentando, aunque se ha ido desacelerando su variación, pues hay un empuje hacia arriba sobre lo que son los precios de los servicios. Y en este caso todavía está en 7.1% esa inflación subyacente relacionada con los servicios. Recuerden que la inflación subyacente es una inflación que está más asociada con la política monetaria. Si se quiere enfrentar la inflación a través de la política monetaria, hay que darle seguimiento fuerte a la subyacente. Y todavía está en 5.6%. ¿Qué significa eso? Que es muy probable que la Reserva Federal siga subiendo su tasa de interés. Es probable que en la reunión de mayo pues suben 25 puntos básicos más la tasa de interés. ¿Y qué implica esto? La tasa de interés ahora mismo de referencia, después de haber estado prácticamente en cero, pues está ya entre 4,75 y 5. Ahí está, en ese rango, la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que a su vez influye sobre la tasa de interés activa, que es la que usted cuando va a un banco le toca pagar, y también la tasa de interés pasiva, que es la que cuando usted va a un banco le pagan a usted cuando usted lleva sus depósitos. Pues la tasa de interés, al subir ya esos 475 puntos básicos, al colocarse en 4,75 a 5%, pues le quita presión a los precios. La tasa de inflación se reduce por ese aumento que se observa en la tasa de interés. Ese comportamiento hacia la baja de la inflación que se está viendo ahí, y esto lo estoy tomando prestado del Wall Street Journal, esa gráfica. Cuando vemos que comienza a descender la tasa de inflación, es por obviamente, el descenso de la demanda que registra y provoca ese aumento de las tasas de interés. Entonces, la gran pregunta, ¿subirá nuevamente la tasa de interés? La Reserva, yo creo que sí, va a subir la tasa de interés 25 más en mayo y la va a colocar entre 5 y 5.25%. Ese será el nuevo rango, entre 5 y 5.25. De hecho, hace unos días estaba viendo la probabilidad y la probabilidad de que suba 25 puntos básicos estaba en 70.4%. Oiga bien, 70.4% la probabilidad de que suba en 25 puntos básicos la Reserva Federal, la tasa de interés y la coloca entre 5 y 5.25%. Y a partir de ahí, la gran pregunta que habría que hacerse es,
seguirá subiendo, pausará, comenzará a bajar y lo que es más probablemente que suceda es que la pause, que pause el ajuste de tasa de interés. Entonces, ese es un punto que hay que colocarlo ahí. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso para República Dominicana? Mire, República Dominicana, la tasa de inflación, y eso también lo coloqué en mi blog, la tasa de inflación de la República Dominicana en marzo fue de 5.9%. Fíjense que ya está por debajo del 6%. La meta es tener una tasa de inflación, recuerden que va de 3 a 5%. Es decir, que si ya llega a 5.9, de 5.9 y baja a 5.49, como estaría proyectando el Fondo Monetario Internacional a final de este año, 4.9, si eso ocurre, oigan bien lo siguiente, miren, si la tasa de inflación de la República Dominicana, apunten bien esto, si la tasa de inflación de la República Dominicana que está en 5.9%, como está acá en esa entrada a mi blog, recuerden que mi blog lo pueden encontrar en www.jaimearizescuder.blogspot.com y ahí pueden ver que la tasa de inflación está en 5.9%. Oigan bien lo que les voy a decir. Si a mediados de este año, la tasa de inflación se coloca en el entorno del 5% o choca el 5%, a mí no me sorprendería que en ese momento el Banco Central decida comenzar el desmonte de la tasa de interés de política. ¿Por qué digo esto? Mire, la tasa de interés de referencia es 8.5. La tasa de inflación actualmente es, póngale 6%. Eso significa que en términos reales es 2.5%. Si le hago el ajuste, 2.6%. Oigan bien, en términos reales. Si nos vamos antes de la pandemia, ¿cuál era en términos reales? Menos de un 1%. Entonces, ¿eso qué significa? Que ahora hay una posición restrictiva de la política monetaria más acentuada de la posición restrictiva que existía antes de la pandemia. Y eso lo que implica es lo siguiente, que es altamente probable que ya el Banco Central diga, ¿saben qué? Con esta política monetaria que yo he estado ejecutando, que me lleva a la tasa de inflación a estar en el entorno del 5%, que es el techo del rango meta que va de 3 a 5, entonces a partir de ahí ya yo no necesito tener una tasa, imagínense, de 8.5 menos 5, de 3.5% en términos reales. Óigame bien, no es verdad. No es verdad, lo pueden apuntar. No es verdad que el Banco Central la va a mantener ahí mucho tiempo más. No. Se lo estoy diciendo, lo pueden apuntar. Si la tasa de inflación de la República Dominicana choca con el límite superior de la meta, que es el 5%, comenzará a bajar la tasa de interés. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Comenzará el Banco Central a bajar la tasa de interés de referencia. Y si baja la tasa de interés de referencia, comenzará a bajar la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. ¿Qué significa eso para usted? Si usted va a tomar un préstamo, oiga bien, si usted va a tomar un préstamo, tómelo sabiendo que la tasa de interés va a bajar. Y por lo tanto, no se vaya a colocar en un préstamo a una tasa de interés alta, fija por varios años. No. No se ponga a decir, ¿sabe qué? Me están ofreciendo una tasa del 14 fija y estaba en 15, me voy a ahorrar uno. No, porque es probable que baje por debajo de ese 14. Por ejemplo, pudiera suceder, bajo los supuestos que le estoy diciendo, de que el Banco Central comience a ajustar hacia la baja la tasa de interés. Entonces, eso es un punto que hay que tomar en cuenta. Asimismo, le voy a decir este punto para que usted lo tenga muy en cuenta. Si usted está, oiga bien, y se lo voy a decir bajito, oiga bien esto. Si usted va a colocar recursos en forma de un depósito, un certificado, o va a adquirir un tipo de instrumento de renta fija como un bono emitido por Hacienda o un bono certificado del Banco Central, oiga, trate de conseguir la mayor tasa de interés porque luego va a bajar. Trate de conseguirla pronto y si se la dan a 3 años fija, cójala porque no va a subir muchísimo más allá después que ya llegue a quizás un pico en un mes, 2 meses, ya a partir de ahí comenzará a bajar la tasa. Entonces, se lo digo porque si usted tiene recursos,
y está esperando como el momento pico para ahí salir a negociar con su banco y conseguir una buena tasa, sepa que en un par de meses ya comenzará a bajar la tasa de interés pasiva. Los bancos obviamente que lo saben. Y eso va a llevarlo a los bancos a negociarlo ahora con usted cuando usted vaya a tratar de renovar. Decirle, no, ¿sabe qué? Pues no, te la voy a bajar. Si estaba, por ejemplo, en 9.5, te la voy a bajar a 9. Y ahí tú tienes que pelear y decir, pues me lo llevo para aquel banco que me lo está ofertando a 10. Y comienza a negociar. Le digo esto porque eso pudiera suceder, esa reducción de tasa de interés hacia mediados del año, que comience a bajar. No es que va a bajar de golpe, ni la activa ni la pasiva. Y obviamente va a tomar muy en cuenta lo que haga el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque si la sube en mayo y la pausa, abre esto la compuerta para que República Dominicana comience a desmontar la tasa de interés, a bajar la tasa de interés de referencia. Oigan bien. Pero si los Estados Unidos sigue subiendo su tasa, lo cual yo lo dudo, oigan bien, yo lo dudo que lo siga subiendo la tasa de interés de referencia más allá del 5.25, y lo digo no porque la inflación ya esté totalmente bajo control en los Estados Unidos, no, lo digo porque no quiere metérsele más ruido al tema de la banca, no quiere metérsele ruido en los Estados Unidos a el lado activo de los bancos que pudiera perder mucho valor si sigue subiendo la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, los instrumentos financieros que tienen su activo, los bancos, van a perder valor. Y al perder valor, esto hace que por el lado del pasivo, más capital, como el pasivo no cambia, pues el patrimonio tendría que bajar. Y eso significa un aumento de el nivel de insolvencia, digamos, de la banca. O, si lo ve desde el punto positivo, una reducción del nivel de solvencia. Y esto es algo que las autoridades no quieren en los Estados Unidos y por eso es que le digo que es muy probable que después que suban en 25 puntos básicos no quieran subir más la tasa de interés, sino que la pausen. Y ese momento, oigan bien, pausando la Estados Unidos, el Banco Central de la República Dominicana baja su tasa de interés. Entonces usted que está tomando decisiones financieras tiene que tomar eso muy en cuenta, que los próximos meses podemos comenzar a ver reducciones de la tasa de interés de política monetaria que implica inmediatamente una reducción de la tasa de interés tanto activa como pasiva. Si usted es deudor, sepa que tiene abierta la posibilidad para conseguir un buen deal, reduciendo su tasa de interés. Y si usted es una persona que está depositando recursos, trate de aprovechar al máximo antes de que se comience a registrar esa reducción de la tasa de interés para conseguir la mayor tasa de interés posible por el mayor plazo que usted pueda negociar con el banco o con el emisor del título que usted está adquiriendo. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.